Estamos estudiando acerca de los nombres de Dios. Ya vamos como 8 lecciones. La idea es terminar con el mes de febrero, pero sería muy importante que usted busque en la página, no sé qué es, el hermano Alex o Bernardo, que ahí tiene todos los mensajes para que usted, con la tranquilidad, quizás un tecito, un café, esté escuchando las prédicas. También, si desea, podemos pasarle el video y el audio por el WhatsApp para que las clases que usted se perdió pueda aprovechar todo eso, comprender mejor sobre este tema, que son grandes lecciones que sacamos para nuestras vidas en los diferentes nombres que Dios usa en diferentes circunstancias en la Biblia. Así que quiero animarle a eso, que usted pueda escuchar toda esa serie de mensajes, y en el mes de marzo vamos a empezar aquí con un tema nuevo en la iglesia. Ya creemos que la semana próxima vamos a tener a todos los hermanos, algunos que están enfermos, están ahí en recuperación. Amén. Se está haciendo un poco extensa la recuperación, pero confiamos que ya nos vamos a tener la semana próxima. Otros que están de viaje, ya van a estar llegando varios, así que el domingo vamos a hacer aquí un grupo mayor que el de hoy todavía. Así que, hermano, trate de conseguir todos esos mensajes, escucharlo, aprender acerca de Dios, es una gran oportunidad. Hoy tenemos todas estas formas, estos medios modernos de comunicación, ¿no? Y antes había algo que a mí me gustaría, yo he visto 1, 2 aquí a veces, poder comprar un cuaderno y tomar nota de las prédicas. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay otro predicador, yo siempre hago eso. Yo estoy escuchando, hay versículos que el predicador usa y digo, ese me gustaría usar en un mensaje para mí. Surgen ideas. Y a veces estoy escuchando el mensaje del predicador y estoy armando otro mensaje paralelo porque me está dando mucha idea. Y entonces, el tomar nota de las prédicas, a veces los predicadores aprendemos algunas frases de otros predicadores, esas frases que marcan grandes verdades, y entonces yo me anoto esa frase, y muchas veces han pasado hasta 30 años de algo que yo tomé nota y lo he usado en este último tiempo en los mensajes. Y muchas de esas frases a veces no me acuerdo ni quién las dijo, pero son cosas importantes y hay que ir transmitiéndolas. Entonces, hermano, lo que quiero decirle que sería bueno si usted toma la costumbre de tener un cuadernito, una hoja prolija, y mientras está la predicación usted va tomando nota, todo lo que le interesa. Después en su casa o en la semana usted repasa eso, y eso es una forma de afirmarnos más en la fe, de afirmar nuestra creencia, de poder crecer más todavía. Y en esta mañana quiero animarles a usar como base el libro de Éxodo en el capítulo 15, si puede ir hasta ahí, por favor. Es el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 15. Voy a usar aquí un hecho que es muy conocido en la historia, y de aquí voy a sacar el nombre de Dios al cual me quiero referir en esta mañana, a Jehová como nuestro sanador. De eso quiero hablarles en esta mañana, sobre Dios, sobre Jehová como nuestro sanador. Observe cómo dice la Biblia, en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?
Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ahí es Dios se manifiesta, se revela como un Dios sanador. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Moisés estaba presionado por una situación difícil, dramática. Estaban en el desierto 3 días sin hallar agua. Imagine usted más de 3 millones de personas. No había agua. El pueblo, hermanos, se quejó a Moisés. Este era un pueblo bien quejoso. Lo oprimió al líder. Diríamos nosotros, lo pusieron entre la espada y la pared. Ahora Moisés nos enseña a nosotros qué debemos hacer en una situación difícil y dramática. Él habló con Dios. Es esto lo que dice aquí la palabra, que Moisés fue en oración a Dios. Y lo que sucedió aquí puede pasar en nuestra vida, que una experiencia amarga, cuando oramos en ese momento, se puede transformar en una experiencia dulce. Otra vez, lo mismo que pasó aquí, puede pasar en nuestra vida. Cuando pasamos por una experiencia amarga, después de un tiempo de oración, Dios puede transformar esa situación en dulzura. Dios, dice el texto, ofreció un árbol. El lugar se llamaba Mara. Esa palabra quiere decir amarga, un lugar de agua amarga. Y Dios puso ese árbol. No quiero que usted olvide ese detalle del árbol. Dios puso ese árbol en las aguas amargas y esas aguas se endulzaron y el pueblo pudo beber, y entonces Dios aprovechó el buen ánimo del pueblo para hacer un pacto con ellos. Cuando estamos de buen humor escuchamos mejor a Dios, ¿no? Cuando las cosas son complicadas en nuestra vida, andamos molestos, enojados, con muchas preguntas a Dios, no queremos oír mucho a Dios, pero cuando estamos bien contentos, háblame, Señor. Las aguas estaban dulces, el pueblo bebió, era el mejor momento de Dios para hablar con su pueblo. Y les dio detalles que si ellos iban a andar en sus mandamientos y en sus estatutos, les dice Dios en la última frase, yo voy a ser Jehová tu sanador. Y nosotros, hermanos, en nuestra vida necesitamos tener cerca a un Dios sanador. La palabra en hebreo cuando se habla de Dios sanador es Jehová Rafa. Ese es el término. Jehová Rafa quiere decir Dios es nuestro sanador. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento va a encontrar un poco más de 60 veces que Dios se presenta como sanador. A veces lo hace con la palabra restaurador, a veces lo hace con la palabra como el que cura o el que sana. Y ahora, mis hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en su vida y en mi vida a veces hay heridas que son profundas. En su vida y en mi vida a veces hay heridas que no se curan con medicamentos. A veces en nuestra vida aparecen heridas que no se curan con una cirugía, con un tratamiento médico. No se curan nuestras
nuestras heridas con una conversación motivacional. A veces las heridas que hay en nuestra vida necesitan de la participación de Dios como sanador. Que Él sea el que vaya cerrando las heridas y la intervención directa de Dios en nosotros nos dé buena salud, salud espiritual, salud física, salud emocional. Y entonces nosotros debemos aprender, y espero que a través de lo que vamos a hablar aquí, aprendamos a abrir las puertas al Dios sanador y que Él ponga nuestra vida con buena salud, en lo espiritual, en lo físico. Usaré como ejemplo un pasaje en el Salmo 6. Si puede ir ahí, vamos a entrar ya en nuestro tema usando el Salmo 6. Y observe cómo dice la palabra de Dios. Este es un salmo de David. El Salmo 6, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Salmo 6, verso 1. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Ponga atención ahora, hermano. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En el versículo 1 dice David: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. El salmista sabe que merece ser reprendido por Dios. El salmista sabe que él ofendió a Dios con su vida. El salmista sabe que él hirió a Dios, lastimó a Dios con sus pecados y sabe que merece una reprimenda. Pero él dice: Dios, el día que me toque a mí, no quiero que estés enojado, que sea un día que estés bien. Yo quiero que tu trato sea bueno conmigo, que pueda sentir tu misericordia, que pueda sentir tu perdón. Y a veces cuando nosotros fallamos a Dios pecando, decimos: Señor, no seas tan duro conmigo. Sabemos que merecemos que Dios nos reprenda. Y el salmista dice: Señor, el día que atiendas mi caso, cuando tengas que tratar conmigo por mi pecado, que no sea un día de ira en ti, que sea un día de misericordia. Ahora solo denle la atención. El profeta Jeremías hablaba igual. Yo encontré un versículo en la Biblia, Jeremías hablando igual. Mire cómo dice el texto, den atención nomás. Dijo Jeremías: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, es decir, no con tu ira, para que no me aniquiles. Eso es Jeremías 10:24. Hombres de Dios, David, Jeremías, sabían, hermanos, que cuando nosotros pecamos, el pecado trae consecuencias. Y tenemos que nosotros, como ahora, hermanos, orar a Dios, ponernos de rodillas y decir: Dios, no seas duro conmigo, ten misericordia, sé que fallé, sé que pequé, sé que obré mal, sé que hice mal, pero no me reprendas con tu ira, porque quiero seguir adelante, quiero tener una nueva oportunidad. El salmista
está pidiéndole a Dios, a Jehová Rafa, yo quiero que vengas a mi vida y saques esa podredumbre del pecado que se instaló en mí. Porque donde hay pecado hay mal olor, hermano. Algo huele mal donde hay pecado. Y entonces ahí necesitamos que Jehová sanador, Jehová Rafa, venga a nuestra vida, higienice nuestra vida, saque todo lo oloroso, lo que es malo en nosotros, y podamos ser personas íntegras, hombres y mujeres de bien. Amén. Pero para llegar a eso necesitamos que el Dios sanador intervenga en nuestra vida. Hay muchos que en una herida pretenden taparla con una curita cuando necesita una cirugía mayor. Otros quieren cubrir una herida con un pequeño vendaje. Eso necesita cirugía mayor. Ante nuestros dolores intensos de la vida, pensamos que una aspirina lo soluciona. Estoy aquí para decirles en esta mañana que en los dolores de nuestra vida tenemos que buscar a Jehová Rafa, el Dios sanador. Amén. Hay un Dios sanador. Él es el que puede venir y traer beneficio a nuestra vida. Y ahora, entrando en el tema, hay 3 áreas que yo quisiera ocuparme en esta mañana, en las cuales tenemos que darle lugar a Dios. Esas 3 áreas son las mismas que David estaba preocupado. La primera de ellas, observe otra vez el capítulo 6 o el Salmo 6, versículo 2. Dice David: Señor, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Porque él acudió al Dios sanador, porque estoy enfermo. Esta enfermedad no solamente tocaba la parte física, sino que esta enfermedad afectó la parte emocional de él. Su vida estaba alterada por causa de su pecado. Ve cuando usted hace algo malo en su vida, grita, rompe platos, no sé qué cosa hace, y dice: estoy desconocido, no soy yo. O alguien cuando toma algunas copas y hace algo malo, después dice: no me acuerdo, no era yo. Y hay veces, hermanos, que nuestras emociones están alteradas y necesitamos que este Dios sanador obre en nosotros. Porque una de las emociones dañinas es cuando por causa de nuestro pecado caemos en desánimo, desaliento, y hasta podemos caer en las garras de la depresión. Cuando hablo de la depresión, quiero que sepa que hay gente en ese estado que no quiere comer, que no quiere ver a otras personas, que no quiere darse una ducha, no quiere higienizarse, no quiere lavarse sus dientes. Hay gente en un estado de depresión que se echan en una cama y quieren dejarse morir. Esa gente lastima a los que más le aman, y esa gente lastima a los que más le quieren ayudar. Esa gente está desfalleciendo. Cuando David dice que él está enfermo, él dice: me estoy muriendo, Señor. Este pecado me afectó tanto. No pensé que el pecado me iba a hacer tanto daño. Yo pensé que esto era una cosita pasajera y que encontraría una pronta solución. Pero no, Dios, ahora me miro en el espejo y me puedo ver y me doy cuenta que estoy enfermo. Necesito del Dios sanador. Amén. No necesito del yatira, ni un curandero por ahí, ni todos esos que hacen publicidades en la radio, que le curan con la hoja de coca o mirándole a los ojos. Usted ya conoce todo eso. Usted no necesita nada de todo eso. Eso búscalo en el sector de basura. Y cuando usted tenga un problema de verdad, busque a Jehová sanador. Amén. Busque a Dios como sanador. Amén. Él se ofrece así a su pueblo. Y entonces David, en ese estado de ánimo, en esa alteración emocional, su vida era un mar de lágrimas. Lágrimas que llenaban sus ojos, lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Como bien lo dice: mi cama está llena de lágrimas, mi lecho está inundado de lágrimas.
Un hombre que fue tan valiente en su vida y que tuvo tantos logros en su vida, ahora estaba allí con las lágrimas como aliadas. ¿Y cuántas veces un dolor en su vida le ha hecho llorar? La gente llora. Llora por miedo al futuro. Llora por miedo que le pase algo a alguien de nuestra familia. Lloran por la pérdida de un novio o de una novia. Lloran por un matrimonio que se terminó. Lloran porque los niños no andan bien en las clases. Lloran, todo el mundo llora. Y cuando yo estoy ahí en esa situación de dolor, tengo que ir y buscar a Jehová sanador. Amén. Jehová Rafa. Encima, hermanos, cuando nosotros tenemos muchos problemas, la gente huye de nosotros, nadie quiere escuchar. Y cuando le decimos a alguien, tengo algunos problemas que me gustaría, no, olvídese, yo tengo los míos, mire, son bastantes. ¿Qué esperar? Buscar a Dios en esa situación. Él se ofreció a su pueblo en la situación amarga, en medio de esas aguas amargas. Él les proveyó dulzura y les dijo: yo soy Jehová, tu sanador. Así que el mensaje de esta mañana, hermano, es para que descubramos ese aspecto de Dios, que Él y solo Él es nuestro sanador. Algunos de ustedes quizás tengan una versión de la Biblia y en el Salmo 6, antes del primer texto, aparecen dos palabras allí. Quizás no todas las Biblias, algunas. Dicen que este salmo fue escrito sobre Nejinot. Es una de las palabras que se usan allí. Dice al músico principal, el Nejinot. No todas las Biblias dicen eso, hermano. Pero esa palabra Nejinot se refiere a la persona que dirigía un coro, y se refiere al que estaba a cargo de los instrumentos de cuerda, por ejemplo. Entonces ese salmo tenía todo allí una música. Y había un encargado, había aquí un director de la música sobre Nejinot. Después aparece ahí otra palabra, que es la palabra seminit. Eso se refiere a un instrumento como el arpa. En la octava cuerda logra un sonido, y cuando se tocaba el arpa era solamente para el coro de varones. Explico eso al pasar por si lo dice su Biblia. No, eso es una yapa, no era el tema. Pero volviendo aquí a David y sus lágrimas, él llega a decir, hermano, en el versículo 7, que sus ojos están gastados y envejecidos de tanto llorar. ¿Cuántas veces en nuestra vida situaciones dolorosas nos permitió vernos frente al espejo con ojos enrojecidos? ¿Cuántas veces hemos llorado por un dolor o por una pérdida en nuestra vida? Y sentimos como David que nuestros ojos se envejecen. Él les dice: están gastados y envejecidos, he llorado tanto. Mis ojos están gastados y envejecidos. Y hay unas cosas, hermanos, cuando nosotros fallamos a Dios, hay algo que empieza a destruirnos lentamente, y es lo que en el mundo llamamos culpa. La culpa es algo muy pesado. La culpa es algo que nos derrota, que nos aplasta, que nos quita toda la energía. Y esto es lo que estamos viendo en el salmista. Él sentía una gran culpa porque le había fallado a Dios, había pecado contra Dios. Otra de las emociones, hermanos, fuera de la culpa es el sentir miedo. Eso lo vamos a ver enseguida. Siento miedo, hice mal, le fallé a Dios, algo me va a pasar. El juicio de Dios va a caer sobre mí. Yo creo que no voy a tener tiempo hoy, pero en el Salmo 38 él habla como la mano de Dios fue dura sobre él, dice, y el juicio cayó como saetas, como lanzas que le atravesaban. Y a veces cuando nosotros pecamos a Dios sentimos esa clase de miedo, que va a haber un juicio, algo terrible nos va a pasar.
Esa es la emoción de la culpa y la emoción del miedo. Otra de las emociones que pasó David aquí es sentirse enojado, pero conmigo mismo. ¿Cómo pude hacer eso? ¡Qué locura! La Biblia muchas veces liga la palabra pecado a locura. Y a veces nosotros, hermanos, cometemos ciertas clases de pecado, fallamos a Dios con verdaderas locuras en nuestra vida. Fue un momento, no lo pensé, lo hice sobre la marcha, fue una reacción instantánea. Y entonces, hermanos, todo eso es una carga que aplasta nuestra vida. Así que David va hacia el Dios sanador y le dice la verdad de su realidad. Le dice, estoy enfermo. En otras palabras le dice, estoy mal. Fíjense que nosotros no enfrentamos las situaciones de la vida. Las disfrazamos, las maquillamos un poco. No estamos mal, estamos re mal, como dicen en la calle. Y alguien le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, estoy bien. Maquillamos la realidad. Pero si queremos ver a Dios sanando nuestras heridas y nuestra vida, como David debemos decirle la verdad, estoy enfermo. Mis emociones están hechas pedazos, no tengo ánimo, no tengo aliento, se me oscureció el horizonte, no hay futuro para mí. Dios, anímicamente estoy destruido. Necesito Jehová Rafa, necesito que venga el Dios sanador y restaure mi salud emocional. Pero él habla que el pecado le afectó su parte física también. Observe conmigo ahí el Salmo 6. Mire cómo dice el versículo 2. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, estoy enfermo. Su parte emocional. Presta atención a la segunda parte del texto. Dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Así que él estaba herido también en su parte física. No solo a sus emociones, aún el dolor que le ocasionaba su pecado lo sentía en sus huesos. Acá hay mucha gente joven, pero quizás algunos ya dicen, me duelen los huesos. Después de una semana intensa de trabajo, después de estar ahí detrás de la máquina 10, 12, 14 horas, me duelen los huesos, me duele el esqueleto. Pero David dice que el pecado hizo que sus huesos se estremecieran. Esa palabra estremecer habla del terror. Estaba aterrorizado. Veo cómo me duelen los huesos, tengo miedo, un miedo intenso, siento pánico, estoy aterrorizado. ¿Por qué me pasa esto? Por mi pecado. Es lo que le está diciendo. Porque el pecado no solo daña mis emociones, el pecado también daña mi cuerpo, mi parte física. Y entonces puedo ir al traumatólogo, al kinesiólogo, al quiropráctico, el que usted quiera. Pero hay dolores en el cuerpo que solamente la solución la tiene Jehová Rafa, Dios nuestro sanador. Dios nuestro sanador. Ahora dice, mis huesos se estremecen, tengo miedo, tengo pánico, estoy viviendo aquí un tiempo muy difícil. Le saco ahí un momento, no voy a resistir la tentación. Tenga su dedo ahí que vamos a volver, pero venga al Salmo 38 que quiero que lo vea con sus propios ojos, lo que el mismo David dice sobre este tema de los huesos. Salmo 38. Mire cómo dice la palabra de Dios ahí, verso 1. Una oración muy parecida a la del 6. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Ahora viene lo que les comenté recién, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz. ¿En dónde? En mis huesos. ¿Por qué le dolían los huesos? ¿Por qué no tenía paz en sus huesos? Note la frase que sigue. ¿Cómo dice en su Biblia? A causa de mi pecado. A causa de
Así que el dolor de huesos a veces en nuestra vida no tiene que ver con un mal movimiento. El dolor de huesos no tiene que ver con que me estoy poniendo viejo. A veces cuando nuestros huesos duelen, ahí lo dice, es por causa de nuestro pecado. Y si hay un pecado, y si hay un dolor en mis emociones, si hay un dolor en mi físico, tengo que ir a Jehová sanador, que Él arregle mi situación, porque solo Él puede hacerlo. Ahora, el cuerpo humano es como un edificio. Los huesos son la estructura que sostiene todo ese cuerpo. Y esa parte que sostiene la vida, que sostiene el cuerpo, está afectada y necesitan una intervención de Dios. Necesitan de una intervención de Jehová sanador. Ahora, deme atención. No vamos a tener tiempo, porque si le leo todos los textos no nos vamos a ir hoy de este lugar. Pero quiero contarles brevemente una historia que ustedes después la pueden leer en Isaías capítulo 38. Ese capítulo 38 de Isaías, la misma historia aparece en Segunda de Reyes capítulo 20. Es la historia de un rey que se llamaba Ezequías. Viene el predicador, viene el profeta Isaías y le dice al rey Ezequías que él iba a morir. Las palabras que usó el predicador es: ordena tu casa porque morirás. Esa expresión, ordena tu casa, quiere decir: haz bien los papeles, deja la herencia, todo en orden para que no se peleen los herederos. Ordena tu casa y morirás. Y esa noticia lo conmocionó al rey. Y entonces él fue y buscó una habitación y dobló sus rodillas y se puso a orar a Dios. Y mientras el rey oraba a Dios, el predicador Isaías se iba, ya estaba en el cuarto, se iba. Y entonces Dios le habla a Isaías y le dice: ve y dile al rey que he visto sus lágrimas. O sea, Dios lo vio orar. Dice: dile que yo he visto sus lágrimas y dile que yo voy a agregar a su vida 15 años. Dice Dios, dile que no va a morir, dile que él va a vivir 15 años más. Y ahora le da a Dios la medicina, la receta. Dice: tienes que juntar higos y tomar esos higos. Creo que eso los médicos le llaman cataplasma o algo así. Y aplasta esos higos y ponlos sobre la herida del rey. Y dice la Biblia que el rey sanó. Jehová sanador estuvo allí. Y aquel que iba a morir, Dios vio una buena actitud en su corazón, vio las lágrimas en sus ojos, vio como de rodillas ese rey buscó a Dios sanador, y el Dios sanador obró, lo bendijo y lo sanó y le dio 15 años más de vida. Un día, hermanos, cuenta la Biblia, en el Evangelio dice de Lucas 17 del verso 11 en adelante que iban 10 leprosos, gente con esa enfermedad que la carne, hermanos, quedaban en un estado de putrefacción y se caía al piso. O sea, el que tenía esa enfermedad se iba despedazando de a poquito su cuerpo. Y la ley decía que ellos tenían que andar en la calle y cuando veían a una persona lejos, esto era por ley, el leproso tenía que gritar: inmundo soy, inmundo soy. Y la gente corría porque nadie quería contagiarse. Y después ellos tenían que ir al sacerdote. Y el sacerdote hacía todo un estudio de la persona. Toda esa lepra empezaba con un pequeño pollito y un pelito blanco. Y cuando ya eso aparecía en el cuerpo era señal que era leproso. Y el sacerdote, como médico, le daba el diagnóstico: eres leproso y
y tenían que irse a vivir a una cueva, un lugar apartado, lejos de sus afectos, de la familia, solos, y empezaban a morir en soledad. Esa historia es porque 10 de ellos iban caminando. Iban a ver al sacerdote, y dice ahí el Evangelio que mientras iban de camino, en Lucas 17:11 en adelante, vieron a Jesús. Y Jesús, cuando los vio a estos leprosos, así nomás, los sanó, como dirían los chicos, de una. Los sanó. Y aquellos leprosos Jesús le dijo que fueran a que los viera el sacerdote y todo. Y miraron su piel y estaban sanitos, no tenían más lepra. Pero de esos 10 leprosos, dice el Evangelio, solo uno volvió a Jesús para agradecer. Los otros 9 se evaporaron en el mundo. Quizás se fueron a vivir la vida loca, ahora estaban sanitos. Pero uno vino a agradecerle a Jesús. Y dice la Biblia, y este era samaritano. Cuando la Biblia usa esa expresión, dice, esta era una persona mal vista en la sociedad, porque un samaritano era un mestizo y era odiado por los judíos. ¿Se acuerdan en Juan 4, en el pozo de Jacob, Jesús hablando con la mujer samaritana? Y ella le dijo, ¿cómo tú me hablas a mí siendo samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí, le dijo a la mujer a Jesús. Porque había ahí como, entre comillas, pongamos, odio racial. Pero el que vino a agradecerle a Jesús era samaritano. Es decir, que aquellas personas de las que uno menos esperaba eran los más agradecidos. Y hermanos, cuando hay problemas en nuestra vida, que el pecado nos afecta, nos lastima, que sentimos nuestras emociones destruidas, que sentimos dolor en todo el cuerpo y que sabemos que esto es por causa del pecado, busquemos al Dios sanador. Y cuando Dios restaure nuestra salud, no huyamos por ahí, seamos como este samaritano, vengamos y agradezcámosle a Dios por lo que hizo en nuestra vida. Amén. Seamos agradecidos, mis hermanos. Este sí, porque no es un tema muy conocido, pero es muy breve. Este sí quiero que lea en Hechos capítulo 9. Mire un poquito ahí, por favor. En Hechos el capítulo 9 nos vamos a encontrar con un hombre que se llamaba Eneas. Mire lo que pasaba con este señor. Dice la palabra de Dios, Hechos 9, versículo 32. Hechos el capítulo 9, verso 32. Dice la Biblia, aconteció que Pedro, el apóstol, ¿verdad? Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Eneas, 8 años postrado en cama, dice la Biblia. La Biblia usa la palabra paralítico. Algo pasó en su vida y de pronto terminó en cama, paralítico. Pero él conoció a Jehová sanador, al Señor sanador. Por eso, traído por el predicador, por el apóstol Pedro, él le dijo, Jesús te sana, levántate. Hoy te traemos un Dios que te salva, pero te traemos un Dios que te sana, levántate. Y mire, dice la Biblia, el hombre se levantó e hizo lo que muchos no hacen, hasta ordenó su cama y todo. Tiró la sábana, sacudió la manta, la frazada, ordenó su cama, y ahora estaba de pie Eneas.
tenido un encuentro con el Dios sanador, Jesucristo te sana. Jesús es Dios, lo sabemos. Hay un Dios sanador, del cual nada hay imposible. Un día Jesús caminaba. Esto que le contaré muy rápido es de Lucas capítulo 8. La multitud le oprimía, dice el Evangelio. Un hombre que se llamaba Jairo, principal en la sinagoga, tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo. Jairo era un hombre que tenía una esperanza única de encontrarse con Jesús y que Jesús sanara a su hija que estaba postrada, próxima a la muerte. Jairo no podía hablar con Jesús porque la multitud le oprimía, no podía llegar a Jesús. Y de pronto, cuando parece que sí, ya va a tener esa entrevista, apareció una mujer que durante 12 años estaba padeciendo de un flujo de sangre. Una vivencia dolorosa y vergonzosa para esa mujer. Y esa mujer se abre paso en medio de esa multitud y como puede toca el manto de Jesús. Y el flujo de sangre se termina. Esa mujer encontró solución al problema que le atormentó durante 12 años. Otro de los evangelios dice, había gastado todo cuanto tenía en médicos. No tenía una sola moneda, nadie le había solucionado ese problema en la salud. Pero bastó con tocar el manto de Jesús y ella conoció al Dios sanador. Jesús rápidamente dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, pero maestro, la multitud te oprime y tú dices, ¿quién te ha tocado? Y Jesús le dijo, no, porque yo he notado que ha salido poder de mí. Dijo Jesús. No fue un toque común, alguien me tocó y salió poder de mí. Algo sucedió aquí, dice Jesús. Y en nuestra aflicción, en nuestro dolor, va a salir el poder de Dios para solucionar nuestros problemas. Jehová es sanador. Y le digo esto, hermano, para que ninguno hagamos esto. Había un rey en Israel. Él se llamaba Asa. Así como se escribe, A-S-A, rey Asa. Era un hombre que hizo cosas malas en su vida. Una de las últimas cosas malas que hizo fue perseguir con sus pies. Persiguió a los profetas y quería darle muerte. Y el último perseguido era un profeta que se llamaba Hanani. Y de pronto el rey se enfermó de los pies, dice la Biblia. Después, cuando ustedes busquen ahí la historia de este rey, dice la Biblia que el rey Asa se enfermó de los pies y murió de eso. Buscó a los médicos y dice ahí la Biblia, y no buscó a Dios. No buscó a Dios. Los médicos pueden traer solución a muchos de nuestros problemas. Los médicos pueden ayudarnos mucho en nuestra salud. Pero el que arregla las cosas definitivamente es el Dios sanador. Amén. Jehová Rafa. Él buscó a los médicos, no buscó a Dios. Y murió de esa enfermedad. Esa historia que le conté es 2 Crónicas 16:12. Pero quiero entrar ya en la parte final de nuestro mensaje. Volvemos al Salmo 6. Y estoy dejando aquí varias cosas de lado, pero creo que estamos entendiendo la línea del mensaje y de la necesidad de encontrarnos con este Dios sanador, porque en nuestra vida muchas veces vamos a estar lastimados, malheridos, muchas veces como consecuencia de nuestro propio pecado vamos a estar mal en las emociones, mal en nuestro físico, y necesitamos de este Dios salvador de este Dios sanador que estoy hablando esta mañana. Volvemos al Salmo 6
Versículo 2. Dice David: ten misericordia de mí, Jehová, estoy enfermo. Dijimos que esa palabra enfermo abarca la parte de las emociones. La segunda parte del texto, que era nuestro segundo punto, dice David en el verso 2: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Eso es que él estaba dañado en sus emociones, pero también estaba dañado en su parte física. Y el punto número 3, en el versículo 3 también, dice: mi alma también está muy turbada. Esto quiere decir que el pecado afectó su vida espiritual, su vida emocional, su vida física, y ahora su alma, su vida espiritual, dice, está turbada. ¿Qué es un mar turbado, por ejemplo? Con sus grandes oleajes que impresionan, que asustan, un mar ruidoso, tempestades en el mar. Y así a veces está el alma humana. Dice: mi alma está muy turbada. Es decir, que es un alma que no tiene paz en su vida espiritual. Él ha pecado contra Dios, nada le sale bien. Su ánimo está por el piso, su cuerpo le duele por todas partes. Y cuando quiere mirar su vida espiritual, dice: mi alma está mal, está muy turbada. Muchas veces en la vida vamos a estar así por causa de nuestro pecado. Él necesitaba del Dios sanador. Por eso miren la desesperación, lo que dice en el verso 4, que es algo que nosotros necesitamos aprender. Versículo 4, Salmo 6, verso 4, dice David: vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. ¿Cuántos de ustedes han sentido en su vida, o quizás en este tiempo, se sienten como esclavizados, con el alma encadenada, como esos presos que arrastran gruesas cadenas, encima en el extremo tienen como una pelota de hierro ahí, ¿no? Y usted anda ahí por la vida, nada progresa, nada prospera. Mira la familia, no va para adelante, hay conflictos, luchas, batallas. Mira el trabajo, no alcanza el dinero, no le pagan a tiempo, sufre. Mira su vida espiritual, no pasa nada, hace mucho que no viene a la iglesia o va cada tanto, no lee su Biblia, no ora a Dios. Todas esas cosas acarrean que tengamos un alma turbada. Una vida espiritual que no está bien, que no tiene firmeza, que no tiene estabilidad. Pero quiero que preste atención a este detalle. ¿Quién es la persona que le está diciendo a Dios: estoy enfermo, se estremecen mis huesos, mi alma está turbada? No es cualquier hijo de vecino, hermano, es David, el que fue rey. Este hombre que su vida era un mar de lágrimas, es aquel hombre que poco tiempo atrás había peleado contra el oso cuando querían apoderarse de las ovejas de su padre, y mató al oso, y aparecieron leones en su vida y se querían llevar las ovejas de su padre, y este hombre peleó contra el león, peleó contra el oso, y todavía tenían una batalla también más significativa, peleó contra el gigante Goliat y lo venció. El hombre que está diciendo esto no es un nenito de mamá, no es alguien hecho de azúcar o de manteca. Era un hombre que tuvo grandes victorias en el campo de batalla, que tenía un coraje tremendo para enfrentar leones y osos, y ahora está llorando como si fuera un niño que le robaron su caramelo. Está mal. Lo que el oso y el león, lo que Goliat no pudieron hacer en su vida, lo hizo el pecado. El pecado lo dio. El pecado le hizo decir: Dios, estoy enfermo. El pecado le hizo decir: Dios, estoy aterrorizado, se estremecen mis huesos. Fue su pecado el que le llevó a decirle a Dios: mi alma está turbada, no estoy bien. Y si viene alguien así a hablar con usted, ¿qué va a decir? ¿Por qué no va al Santoyán? Hay buenos psicólogos ahí. ¿Por qué no va al Policía? ¿Por qué no va allá a la capital, al Hospital Fernández o al Durán, que son instituciones muy reconocidas? Si alguien se aparece así con este cuadro, enfermo, huesos que se estremecen, alma turbada, hágale saber que hay un Dios sanador. Amén.
Jehová Rafa, el Dios que sana. Ese no es un Dios distante, no es un Dios que ocupó lugar en las páginas de la historia, es un Dios de actualidad, es un Dios cercano a nosotros, es el Dios que nos puede sanar, es el Dios que nos puede sanar. Quiero terminar con un pasaje en la Biblia. Voy a elegir el de Pedro. Si puede ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y ahí vamos a terminar. En Primera de Pedro, del capítulo 2 y el verso 24, necesito que tenga ese texto ahí frente a sus ojos, por favor. Primera de Pedro, del capítulo 2 y el verso 24. Así dice la palabra del Señor. Está hablando acerca de Cristo. Y es esto lo que dice. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En el comienzo del mensaje, cuando leímos acerca de que tiraron un árbol en las aguas amargas, yo les dije, recuerden sobre este árbol. Aquí la palabra de Dios nos habla de una muerte, la de Cristo. En este texto la palabra de Dios nos habla de un lugar, el monte Calvario, donde levantaron la cruz. Esa cruz fue hecha de madera de un árbol. ¿Por qué pusieron a Jesucristo en esa cruz? Porque en ese duro madero del monte Calvario iba a estar la dulzura para el mundo que vive en amargura por causa de su pecado. La obra de Cristo en la cruz, muriendo por nosotros los pecadores, es lo que puede traer dulzura a nuestra vida amarga. Nosotros que somos de los que nos desviamos, que nos descarriamos, que nos apartamos del camino, nosotros que somos de ese grupo que cada uno hacía lo que bien le parecía, olvidándose de Dios, ese árbol de la cruz nos está llamando en esta mañana. Ese árbol de la cruz nos está transmitiendo un mensaje que hay un Dios que nos ama, que estuvo dispuesto a morir por nosotros para reconciliarnos. Hay una sangre que fue derramada para limpiar todo nuestro pecado. En esa cruz hay una sangre que fue derramada que puede salvarnos y darnos vida eterna, dice la Biblia. Amén. Esa obra de Cristo en la cruz, muriendo por el pecador, es lo que puede dar dulzura a nuestra alma amarga. Si hay un dolor en su vida, si siente que ha fallado a Dios, no espere llegar al punto de decir como David, estoy enfermo, aterrorizado, se estremecen mis huesos, mi alma está turbada, no tengo paz. ¿Para qué llegar a eso? Si yo puedo hablar con Dios, puedo reconciliarme, reconocer que he pecado, que le he fallado grandemente, y puedo en esta mañana tomar el compromiso de caminar en fidelidad delante de Él, buscando su bendición, como hemos cantado ese himno precioso, buscando su guía, salir de este lugar diciendo, me guía Él, con cuánto amor me guía. Yo me desvié del camino, me enfermé, frustrado, volviendo el polvo de la derrota, pero miro ese árbol de la cruz y aquel Dios que me está invitando y me está llamando en esta mañana a que vuelva a caminar con Él. El cristianismo no es un juego, la iglesia no es un juego, pero cuando yo miro esa cruz, y usted puede mirarla, contemplarla en esta mañana junto conmigo,
y ver a quién murió en esa cruz. Y dice aquí Pedro, otra vez, mire cómo termina. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. En esa cruz yo veo a el Dios sanador. Esa muerte sana mis heridas. Esa muerte sana el dolor que me causa mi pecado. Esa muerte puede evitar la tragedia en mi vida y poner vida eterna y poner salud espiritual y poner gozo en mi corazón, victoria en mi alma. Dice Pedro que Jesús murió y por sus heridas, donde brotó esa sangre preciosa, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Quiero decir, antes de bajar de esta plataforma, esto no se le ocurrió a Pedro. Pedro tomó esas palabras del profeta Isaías. Cuando en el capítulo 53 y en los versículos 3 en adelante, dijo Isaías hablando de Jesús, cuando él llegara a la cruz, iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Dice Isaías, Jesús, Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y nosotros, como si escondimos de Él el rostro, no lo estimamos y lo menospreciamos, pecando, haciendo la vida que queremos. Pero seguidamente dice Isaías, mas Él fue herido y molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y termina diciendo Isaías, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y ahí tomó Pedro lo que hemos leído. Ahora, cuando dice la Biblia que por las llagas de Jesús fuimos sanados, alguien dice, me duele la muela, ¿me puede sanar? Me duele el oído, ¿me puede sanar? Tengo un problema en el hígado, en el riñón, lo que fuera. Dios puede hacer eso. Pero cuando la Biblia dice, por su llaga fuimos sanados, se está refiriendo estrictamente que Jesús es el remedio para la enfermedad mortal que ocasiona el pecado. Otra vez, Jesús es el remedio para la enfermedad mortal que ocasiona el pecado. Pablo dice, escribiendo a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para traer solución a ese problema, para que no estemos lejos de la gloria de Dios, para que no estemos lejos de la presencia de Dios. Él fue a esa cruz, murió, por sus heridas salieron sangre, y ellas son las que tienen la solución para nuestro drama del pecado, porque realmente es un drama el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice después ese texto? Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna, es Cristo Jesús, hermano. Hay que buscar a Cristo. ¿Cuál es el dolor que le atormenta? ¿En qué área de su vida están alojados los sufrimientos? ¿En la parte emocional? ¿En la parte física? ¿En su vida espiritual? ¿Dónde está el dolor? En cualquier lugar que esté, venga Jesús. Él es el médico divino. Él es el médico divino. Él es el que dijo aquellas palabras en Lucas 5:31. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice Jesús, yo no he venido a buscar a justos, he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y si hay dolores en nuestra vida por causa del pecado, por usted y por mí vino Jesús. No perdamos la oportunidad de ese encuentro. Ahora que en aquellas aguas se manifestó Dios como el sanador, Jehová Rafa, Dios es nuestro sanador, y Él puede venir en este momento, en pronto auxilio, a nuestra vida y traer bendición y hallar solución para todo aquello que parecía un drama sin fin. Dios puede poner en nosotros una nueva vida, un nuevo andar, una vida abundante. No pierda la oportunidad. Jehová es nuestra
sanador. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, que Dios bendiga su vida.